no contigo. ¿Sí? Me lo muestras en tu rostro, cuán bueno ha sido, porque a veces nos quedamos con la mitad de la historia y nos castigamos porque nosotros no somos buenos con Dios. Entonces, todo el tiempo nuestra cara demuestra sufrimiento y dolor, pero siento que hay que ser justos y en esta ecuación hay más elementos y el elemento más importante es Jesús. Y Él ha sido bueno contigo. Dice, y eso debe ser motivo de alegría, ¿no? Y dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, tú no eres feo, solo estás triste. Ah. Quiero darle gracias a Dios también hoy día por Don Goyo, que está aquí con nosotros. Don Gregorio, nuestro hermano Gregorio, Dios le bendiga. Un milagro ahí, ¿cierto? A nuestros hermanos ahí también Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Un hombre de palabra. La semana pasada me dijo, siervo, yo voy a estar ahí. Le doy mi palabra y un hombre de palabra. Un hombre que sabe cumplir su palabra es un hombre digno de confianza, ¿no? No importa qué digan los demás. Amén. Vamos, hoy día sigo hablando de sin filtro, queridos. Quiero seguir hablando de este tema y quiero tratar de explicarlo y tratar de presentarte este mensaje lo más parecido a cómo Dios me lo dio a mí. ¿Sí? Dios es muy claro conmigo. Y por claro me refiero a que Dios no tiene filtros conmigo. No me hermosea las cosas porque sabe que yo no entiendo de otra manera. ¿Alguien más es como yo? Así como que le dan demasiada vuelta a la cosa. 2 cucharadas y a la papa. Es más, creo que es más sano, ¿no? Que en vez de darle tanta vuelta a un tema, ir de una y hablarlo. Y Dios es así conmigo. Dios no le da tanta vuelta a lo que quiere decirme, a lo que quiere que yo transmita a la iglesia. Y creo que en la Biblia está plasmado el carácter de Jesús. Y Jesús tiene el carácter de su Padre. Ya en el Antiguo Testamento se notaba cuál era el carácter de Jehová. Y una de las características de Jehová es que era drástico. Es decir, tanto así que en una molestia porque se había levantado el pecado, mandó un diluvio. En vez de estos perdonazos a los cuales estamos acostumbrados, alguien diga si soy, de esos perdonazos, esos como altibajos, Jehová lo hacía de otra manera. Se subió el pecado, diluvio, y salvó unos pocos y ahí volvió a empezar. Es un tema. O sea, se enojó con 2 ciudades, mandó unos ángeles y la destruyó. Sodoma y Gomorra, así como, no se iba con rodeos. Ahora, los hijos nunca salen igual a los papás. Y yo doy gracias a Dios también por eso. Porque creo que dentro de todos mis errores, mis hijos van a ser mejores que yo. Y creo que Jesús vino a traer una dulzura al mismo mensaje del Antiguo Testamento, pero con una posibilidad de que si hacemos los ajustes necesarios, podemos mejorar. ¿Alguien quiere mejorar? Porque yo dudo que tú quieras morir en la condición en la que estás hoy día, que no es mala, ¿no? Pero no es la óptima. Si nosotros hubiésemos empezado a creer en Dios o creerle a Dios antes de lo que empezamos a creerle, o sea, seríamos, si esto fuera una película Disney, seríamos el búho con las cejas, el animal más sabio. Seríamos ese. Tendríamos consejos para todos, pero resulta que no tenemos consejos para todos porque ni siquiera a veces podemos lidiar con nuestra propia vida. Entonces, lo malo de esto es que mucha gente cuenta con nosotros por alguna razón. Hay gente que va a ti a pedir consejos. Si supieran cómo estás, pero sigue siendo confiable por una imagen, por un filtro. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo aparecieron los filtros? Porque los filtros no aparecieron con Instagram. De mucho antes. De hecho, quiero mencionarte esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versos 8 y 9 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y dice, ya se entiende que en ocasiones el pueblo adoraba de una manera que no correspondía. Porque nuestro Señor no merece migajas de nosotros. No merece una levantada de manos toda escueta, no merece no me gusta la canción y siguiendo la canto, no merece como evaluar el formato. Dios merece nuestra adoración. Y si es que no estamos entregándole al Señor lo que tenemos que entregarle, entonces posiblemente tengamos un filtro. Y ese filtro es, si me gusta sí, si no, no, pero resulta que aquí el que recibe nuestra adoración es más importante que las mismas palabras que salen de nuestra boca, porque el Señor ve nuestro corazón mucho antes que nuestras palabras salgan de nuestra boca. De hecho, el Señor conoce nuestra oración mucho antes que la digamos. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra intención. Pero yo decía, ya entiendo esto, alguien entiende este verso, ¿no? Que del labio me honra, pero el corazón está lejos. Yo dije, pero esto será un problema de ese tiempo. Y después me fui a Isaías, en el capítulo 29, verso 13, y dice así: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Entonces no es un tema de un filtro de ahora. Es el filtro de la humanidad que nunca ha querido someterse a la voluntad del Señor, con esta pseudo seguridad de que todo está bien porque lo tengo todo bajo control. Hasta que te toquen esa seguridad. Hay mucha gente súper segura hasta que le toque la billetera. Gente súper segura hasta que le toque la salud. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque afirmamos nuestra adoración en lo que el Señor nos da. O afirmamos nuestra adoración en lo que nuestro Señor nos permite. Porque tú sabes que Dios nos permite tener salud. Alguien dígame durísimo a eso. Es que un resfrío no lo cuente ni siquiera como una enfermedad, por si acaso. O sea, mocos colgando no es. Pero uno se va al tiro, uno empieza a escribir el testamento al tiro, así como un resfrío, yo de esta noche no paso. Dios nos permite tener vestimenta. Porque si a Él le place, no notaría suministro para comprar ropa. Bueno, a mí me tocó un cuyi. Tuve una pelea antes de venir. Pero vencí. Por otra parte, nuestro Señor nos permite tener trabajo. Nuestro Señor nos permite tener recursos. Es Dios el que permite. Entonces, cuando nosotros nos ponemos quisquillosos a la hora de adorar al Señor, estamos de alguna manera menospreciando lo que Él nos da y ponemos un filtro como diciendo, bueno, yo me he ganado todo esto. Con mi esfuerzo, con mi trabajo, mi familia está bien gracias a mí. O sea, yo creo que nadie lo dice así, pero nos comportamos así. Alguien dígame a eso. Nadie, porque si alguno se quiere desmarcar de esto, o sea, te lo voy a presentar de otra manera. Porque la idea es que ninguno de nosotros nos desmarquemos de una palabra que es para este pueblo, es para nosotros, es para este día. Debo decirte que muchas veces nuestro comportamiento es de adorar al Señor con nuestros labios, que tenemos esta muletilla de gracias a Dios. Pero en cierta medida nuestro dedo apunta a nosotros, entonces decimos, todo está bien gracias a Dios. O sea, tú me dices, no, pero sí. Porque es así. Nosotros estamos constantemente destacando nuestros logros, olvidando y omitiendo muchas veces que Dios es el que permite que nosotros tengamos lo que tenemos, que vivamos lo que tenemos, y que podamos disfrutar de la vida que tenemos. Porque para nosotros nuestro nacimiento podría bastar con que nuestro embrión viera los ojos del Señor para que Dios no nos diera ninguna otra bendición y aún así vivir plenos. Porque nadie puede vivir en escasez sabiendo que sus ojos miraron al Señor. Y tú has recibido mucho más que una mirada de Dios. Y tú sabes que todo lo que has vivido hasta ahora pudo haber sido mucho peor.
Y no ha sido peor porque la mano del Señor te sostiene. Pero ¿por qué entonces con nuestra boca decimos algo y nuestro corazón está lejos? ¿Por qué adoramos desde la perspectiva del dame, Señor, que necesito? ¿Alguien lo entiende? Adoramos desde la perspectiva del Señor, yo quiero, entonces paz tendré, pero no le doy yo paz a nadie, porque quiero la paz para mí. Yo quiero que me vaya bien a mí. Entonces, con mis labios honro al Señor, pero mi corazón se mantiene lejos de la voluntad del Señor. Entonces, con mis palabras digo Señor, pero lo que estoy diciendo es hágase mi voluntad y no la tuya. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese entonces, y yo no quiero creer que en ocasiones nosotros también, pero lo cierto es que hemos adorado de labios y nuestro corazón pensando en mañana, nuestro corazón pensando en y si mañana pierdo esto, y con un exceso de ansiedad en nuestra vida, sin saber que es mejor vivir un día en la presencia del Señor que 1000 días preocupado por cosas que Dios ya resolvió y que en su tiempo serán resueltas y mostradas para nuestro entendimiento. Dios ya resolvió todo lo que le compete a un hijo de Dios. ¿Acaso acá hay algún papá que no quiere que al hijo le vaya bien? Hay papás que son capaces de endeudarse por sus hijos para que a los hijos no les falte. Hay papás que son capaces de trabajar todo el día para que a sus hijos no les falte. ¿Alguien está en lo cierto? ¿Y cuál es el motor de ese papá o de esa mamá? Que a los hijos no les falte. Cuanto más nuestro Padre Celestial tiene todo resuelto para que a nosotros podamos vivir una vida plena. Lo que tú estás viviendo ya está resuelto, ya está listo. Solo tienes que esperar el tiempo correcto. Pero mientras tanto esperamos la respuesta del Señor, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Ay. Pero mientras esperamos la respuesta del Señor, debiésemos adorarle. Debiésemos glorificar su nombre. Debiésemos ser confiables para el Señor. Debiésemos estar activos en la presencia del Señor. Debiésemos vivir constantemente glorificando el nombre del Señor y que toda la gente a nuestro alrededor sea influenciada por nuestra convicción. Pero no es así. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos siendo sal. Porque cualquier persona que está en contacto con la sal le da sed. Y si no estamos siendo sal, entonces a nuestro alrededor nadie tiene sed de justicia. Nadie tiene sed del agua de vida eterna. Entonces, adoramos de labio porque necesitamos vivir de culto en culto. Y de hecho, debiésemos ser tan confiables para el Señor que ni siquiera el link de confirmación de asistencia debiésemos tener. Pero no es así. Te tienen hasta que traer muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque la adoración es de labios. Porque te ofrecen en vez de tú pedir. Porque el que quiere busca la forma de lograrlo. ¿Alguien lo entiende? Volví. Yo tengo que decirte que hay vehículos disponibles para ti, pero te están ofreciendo. Tú tienes que buscar de la presencia de Dios, si no, la adoración es de labios. Tu confianza es en la temporada buena. No podemos vivir confiando solamente cuando todo lo que sucede está alineado en los astros. Se alinearon los chakras. Se alinearon todos los colores que tiene el chakra. Y ahí te das cuenta que soy de la chakra, porque todo aquel que confía en Dios no confía en nada excepto en la voluntad del Señor, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Alguien diga amén. Habiendo plata o no, teniendo casa o no, teniendo ropa o no, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel
Pero nosotros debemos demostrar que somos del mismo linaje de Jesús. Todos mis errores no son el legado que yo le voy a dejar a mis hijos. ¿Alguien? No le voy a traspasar mis temores a mis hijos. Lo que voy a traspasar a mis hijos es que adoren al Señor, no de labios, sino con una conducta íntegra delante del Señor. Que se acostumbren a ver a su papá humillado delante de la presencia del Señor, sin detenerse por la dificultad que pueda pasar. ¿Qué necesitamos para quitar el filtro de nuestra vida? Ese filtro de falsa adoración, ese filtro de falso testimonio. Porque todos queremos testificar, todos tenemos un testimonio que dar, pero todos contamos la mitad de la historia, porque no cuentas cuando dudaste y Dios te respondió igual. Entonces queremos el micrófono para decir: Dios ha sido bueno. Y después soltamos el micrófono y nadie sabe la historia completa. La Biblia tiene la historia completa cuando Jesús lloró. Tiene la historia completa porque Jesús no es de labios. Jesús es de verdad. Y Jesús es tan real que si había que llorar, lloraba. Pero créeme que no lloró por lo que tú y yo lloramos. Jesús se enojaba, pero Jesús no se enojaba por lo que tú y yo nos enojamos. ¿Quién dejó la puerta abierta? Jesús enojado, ¿por qué? Porque la gente iba escuetamente al templo y si iba a vender cosas. Qué interesante es cuando hay una separación y debo decirte que debes salir el filtro. Debes sacarte el filtro y mostrarte tal cual eres delante de la presencia del Señor. Si algo te cuesta, preséntaselo al Señor, pero no le adores al Señor desde lo que te cuesta, sino que debes adorarle desde lo que te ha dado el Señor, que es la confianza que Él va a estar todos los días y hasta el fin del mundo contigo. Esa es la adoración real. La adoración no es te adoro aunque me cuesta. La adoración real es adorarlo aún en medio de la tormenta, sabiendo que en la tormenta Dios está contigo. En las lágrimas Dios está contigo. En el silencio Dios está contigo. No debes adorarle a pesar de. Debes adorarle porque Dios está contigo. Llora más la partida de alguien que estaba contigo. Y me refiero no a alguien que haya partido de la presencia de Dios, sino que a alguien que estaba contigo y después no estaba contigo y lo sufres y lo lloras. Eso, y también ese dinero que lo tenías y ya no lo tienes, esa seguridad que tenías y ya no la tienes, pero nunca glorificas al Señor que nunca se va. Dios no se va a ir. ¿Y sabes por qué no se va a ir? Porque Él sabe que solo nos morimos. Y Él quiere que vivamos. Él quiere que tengas una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo. Pero no podemos gozarnos en lo mismo que nuestra carne se goza. Y es por eso que lo primero que necesitamos sacar es sacar el filtro de la carne y adorar al Señor desde el corazón. Porque a veces no tengo deseo de adorar porque no siento las ganas de adorar. Pero es por sentir la cuestión. Es como, hoy día depende como cuando anda con la luna. ¿Cómo es la cuestión? Los que creen más en anda con la luna. Son medio hombre lobo, ¿no? Pero tengo que decirte que cuando Dios nos pide que le adoremos, tenemos que adorarle desde todo nuestro corazón. Mateo 15, verso 19 dice: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Desde el corazón nacen los pensamientos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Dónde pienso?
Yo estudié en un tiempo donde el libro de aprendizaje era yo pienso y aprendo. ¿Alguien? ¿No? ¿Tú también? Yo pienso y aprendo. Y es interesante el concepto de pensar y aprender. Pensar y aprender. Pensar y aprender. Hemos escuchado cuántas veces textos como estos en la vida, pero no los aprendemos porque nuestra adoración, si es de labios, entonces nuestra atención es de oreja. ¿Cómo voy a tener una actitud correcta? Porque cada actitud nace de un pensamiento. Si yo pienso correctamente, voy a actuar correctamente. Dice que del corazón nacen los malos pensamientos, nacen las malas actitudes desde el corazón. Pero me llamó la atención de verdad que dijera la palabra de Dios que los pensamientos nacen del corazón. Porque para poder adorar al Señor como Él merece, debes tenerlo en la mente. Debes llegar con la actitud correcta. Queridos, debes llegar con la actitud correcta. Y la actitud correcta no es que se resolvió el conflicto. La actitud correcta es saber que el Dios que tú sirves ya tiene el control de todo lo que estás viviendo. Todo lo que está pasando, Dios ya tiene el control, la respuesta y la solución. Pero si tú estás pensando que tú tienes que resolverlo, ¿a alguien le ha funcionado eso? ¿A alguien le ha funcionado creer que tú lo vas a resolver? A veces personas me se acercan a mí y me dicen, pastor, ¿sabe qué? Necesito resolver este tema. Yo en mi mente digo, ¿habrán hablado con el Señor primero? Porque se supone que todos tenemos al mismo Jesús. Se supone que todas las cosas deben pasar por el filtro correcto. Pero ¿te has dado cuenta de lo difícil que es buscar a alguien que no vemos? ¿Cómo poder confiar en alguien que no veo? Qué sencillo. Tienes que pensar en él en todo tiempo. Porque una persona que se piensa todo el tiempo nunca desaparece. ¿Alguien lo entiende, no? Si tú piensas en Jesús el miércoles, entonces el miércoles el Señor va a estar. Si piensas en el Señor el domingo, entonces el domingo el Señor va a estar. Pero si el Señor no sale de tu cabeza, entonces el Señor jamás va a desaparecer de tu lado. Vas a ver a la presencia del Señor en todo lo que hagas. Vas a encontrarte con el Señor en todo tiempo. Pero muchas situaciones, alguien dígame a esto, muchas situaciones se vuelven problemáticas por una razón. ¿Sabe cuál es la razón por la cual algunas situaciones que no deberían ser un problema se vuelven un problema? Porque el pensamiento está dividido. ¿Alguien puede testificar aquí que se ha encontrado con problemas o en situaciones que no deberían ser un problema? Y tú dices, ¿cómo pasó que de esta situación que era fácil de resolver se volvió un conflicto, la tercera guerra mundial? ¿Alguien quiere testificarlo? Que era un problema así como la solución era mover esto para acá. ¿Pero cómo? Es que, ¿pero por qué? ¿Y quién lo hizo? ¿Y qué pasó? Y tú comienzas a darle una vuelta como si se hubiera acabado el mundo, como si se hubiera caído la guagua de cabeza, mano. Se cae la guagua de cabeza y dice, ¿pero quién? Porque quiero decirte, este es el ejemplo más práctico. Se cae la guagua y en vez de ir a recogerla, se busca el culpable de quién la botó. ¿Alguien? ¿Pero dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y la guagua ahí, ojo blanco, espuma. Y tú, ¿quién fue? ¿Dónde estabas tú? Te apuesto que estás viendo el Instagram. Te apuesto que estás viendo el TikTok. Te apuesto. Pero ¿qué dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21? Esto se buscaba antes. Esto ya había un filtro anterior. Esto no es un filtro de ahora. Dice, Elías se paró frente a ellos y dijo,
¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio porque hay gente que no le gusta quemarse. ¿Cómo es la? Nunca quedas mal. Nunca quedas mal con. Pero la canción El Paz Tendré no te la sabía. No, no. Pero acá, imagínate, Primera de Reyes, Antiguo Testamento, y ya el profeta Elías diciendo, ¿hasta cuándo van a estar claudicando, cabeceándose entre dos pensamientos? De ahí nace nuestra mala adoración al Señor. Porque con nuestro hemisferio derecho decimos, el Señor vive, el Señor reina y el Señor me cuida. Y con el izquierdo, no sé si me responda pronto, porque yo sé que Él es real, pero Él es real Él no tiene ayer, hoy y mañana. Entonces, como es un eterno presente, Él puede tardarse 3 años en responderme y yo quiero la respuesta ahora. Y el profeta diciendo ya, pero, o sea, decídanse. Si la duda es tu Señor, síguelo. Si la incertidumbre, porque hay algo que me carga, es como estar adivinando. ¿A alguien le gusta adivinar? ¿No? ¿Esta es tu carta? Ah, no. Pero de pronto si tú no sabes, y te prometo, este es un ejemplo, y te voy a hacer lo más práctico, porque tú no sabes si la persona está enferma, por su rostro, ¿no? No sabes si está estreñido, no sabes si se ha apretado un dedo. Entonces tú no, como, a ver, ¿cuáles son mis opciones? Y empiezas a evaluar la más cercana, la que más parezca, y al final ni siquiera le pregunta a la persona, tú lo supones. Pero aquí Elías, sin filtro, le dice, ¿hasta cuándo van a tener dos pensamientos? Si eres cristiano, sé cristiano. Pero tengo que dejar mi trabajo, no, ¿para qué? Tengo que dejar mis amistades, no. Tengo que vestirme distinto, no. ¿Qué tienes que hacer? Seguir al Señor, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume todo. O sea, no tengo que ser grande. No. El tema es que el miedo que sientes no es por la presencia del Señor. El miedo que sientes es dejar lo que te acostumbraste. Por eso no es la hora de todo, porque tú piensas que tienes que dejar cosas, porque el evangelio no es para dejar cosas. El evangelio es para empezar a hacer cosas. Si tienes tu cabeza enfocada en Jesús, créeme que aquello que tú haces que te causa daño y que te aleja de Dios lo vas a dejar de hacer. Pero date un momento de ocio y tú sabes que ese momento de ocio lo vas a ocupar para el mal. Como 3 sinceros acá, nadie más. Date un momento de ocio y tú sabes que lo vas a ocupar para el mal. Lo vas a ocupar para cualquier cosa que no edifique. No, pastor, yo tiempo libre que tengo a orar. Seguro. No, pastor, yo tiempo libre me tiro de cabeza a la Biblia. Tiene esas almohadas con una Biblia impresa. Me tiro de cabeza a la Biblia, a dormir. Tiempo libre, pastor, yo lo ocupo para evangelizar. Tú sabes que no es así. Cuando uno tiene a Jesús en la mente y todo pensamiento nace desde Jesús, entonces tú vas a ser capaz de hacer con tus acciones y sostener con tus acciones lo que dicen tus palabras. No, si yo te amo, cuentas conmigo. O sea, mis hermanos acá, ellos saben, nosotros cada vez que los vemos decimos, te estábamos esperando. Y ellos sienten la realidad, porque los estábamos esperando. Pero si yo no soy capaz de sostener con mis acciones lo que dicen mis palabras, entonces, ¿qué tipo de persona soy? Si yo le digo al Señor, si alguna vez le dijiste al Señor, heme aquí, el Señor todavía está esperando, brazo cruzado y con el pie así. ¿Y cuándo? ¿Y la gloria para cuándo? El Señor todavía está esperando. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto, que muchas veces tú le hablas y no te creen,
el Señor ya te creyó. Y el Señor está esperando que tú lo tomes en serio. Nada más. Pero hay situaciones que se vuelven un conflicto por estar con dos pensamientos, querido. El que dice la verdad no tiene que tener buena memoria. Ya te lo he enseñado muchas veces. Hay cosas que se vuelven conflicto por estar ocultando verdad. Pero aquel que vive en la verdad nunca ve conflicto en nada. Porque no tiene nada de qué ocultar, nada de qué arrancarse, queridos. Por eso tienes que adorarlo desde todo el corazón. Si en tu mente está Jesús, entonces Jesús te hace libre de cualquier pensamiento pecaminoso, cualquier pensamiento tortuoso, cualquier pensamiento de condenación. No hay condenación para los que están en Jesús. Pero necesito que puedas entenderlo. La mente humana tiene una doble. Enseguida voy a hacer el llamado al altar, Emanuel. Se me adelantó el muchacho. Pero tú piensas que él va a pasar al altar, ¿no? Él me va a ayudar a ministrarlos a todos ustedes. Ese cabrón es más santo que todos nosotros juntos, mano. Todo el amén. La mente humana tiene una doble potencialidad. Y quiero explicártela. En la mente habita el bien y el mal. La mente puede dignificar o puede degradar a alguien. La mente puede amar o puede odiar. También la mente puede obedecer a Dios o puede negar a Dios. Imagínate todo el potencial que hay en nuestro pensamiento. Y tú sabes que en más de una ocasión hemos negado al Señor. Y ni siquiera lo hemos dicho con palabras, sino nuestra conducta y nuestro pensamiento al creer en nuestro corazón que Dios no va a responder, que Dios no te puede salvar, que Dios no puede rescatarte. Automáticamente negamos la existencia de un Dios salvador. Pero Dios vino a rescatarnos sin esperar, sin obligarnos a creer en Él. Porque no hay una relación más tortuosa que la que está obligada a estar con alguien. Alguien dígame a eso. Te delataste. Si nuestra obligación, dice ahí, hay situaciones, dice, son en Isaías, que la adoración eran cosas memorizadas. ¿Cómo estás? Bien. Mentira. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Más mentira. Porque la respuesta es mal, gracias a mí. Porque no ha sido Dios el que te pone mal. Han sido nuestras decisiones y nuestro semblante cambia no porque Dios no nos haya bendecido. Nuestro semblante cambia porque nuestro pensamiento está entenebrecido. Abocamos o nos enfocamos en cosas que son perecederas. Las personas que nos rodean son perecederas. Y maldito es el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, si tu mente está Jesús, es el único que no te va a fallar. Y eso debe ser motivo suficiente para que sonrías, porque Jesús te ama. ¿Sabes qué dice Juan? Capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Es decir, no es suficiente. No es suficiente que vengamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que vino acá es nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo vino, ¿no? Pero la condenación de Jesús y en Isaías era: este pueblo está aquí, pero me adora de labios, porque su corazón, o sea, su cuerpo está aquí, su boca habla, pero su corazón está lejos. Su corazón ya está en el paseo del 19 comiendo senda empanada. Su corazón ya está en el aguinaldo. Mano, los pastores tenemos aguinaldo, ¿no? Bueno, ya después conversamos eso. Después conversamos, yo no sé. Pero lo que sí quiero es, bueno, que no es un problema que tu cuerpo venga. Ahora, también debes entender la disociación. Hay veces que tu cuerpo viene y no está concordante con tu espíritu. Tu cuerpo viene y tu cuerpo está, pero sale como canción, ¿no? Tu cuerpo viene, tu cuerpo está. Salió como mambo.
Pues ya se viene el... Pero quiero decirte, tu cuerpo está aquí. Escucha, yo mismo te distraigo y después te digo, vuelve. Pero está buena, escríbela ahora. Pero resulta que tu cuerpo viene y tu cuerpo está. Pero alguien te dice, ¿estás bien? Y algo no te cuadra porque tú asumías que no te le notaba. Tú asumías que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque tu cuerpo de labios honraba al Señor, pero tu corazón estaba lejos. ¿Está bien? Sí, todo bien. Allá. Como tus hermanos son buenos, te creen. Pero la ojera está por acá, mano. ¿Cómo estáis? No, todo bien, todo bien. Pero no miras a los ojos. ¿Sí? ¿Cómo estás? No, todo bien, no es el cansancio. Sí, entiendo el cansancio, pero no es el cansancio de la pega, ¿no? Es de cargar con una adoración de labios que nos está trayendo tranquilidad a tu mente. Todo aquel que se despoja de lo suyo para dárselo al Señor, el Señor le da automáticamente descanso. Y puedes tener paz en medio de la tormenta sencillamente por confiar en el Señor. Pero resulta que la condenación es que tu cuerpo está, pero tu espíritu está lejos. Y eso no puede suceder. De hecho, la felicidad no consiste en la ausencia de problemas. Si alguno piensa que la felicidad es no tener problemas, está equivocado. Ahora, algunos de ustedes se anotaron con demasiados problemas a la semana. Te pido que le dejes la oportunidad a alguien más. Una persona me dijo, pastor, ¿usted sabe por qué usted no tiene problemas? Yo digo, ¿por qué? Porque yo me anoté con todos. Porque el Señor me mandó todos los problemas a mí. Pero quiero explicarte que la felicidad no consiste en la ausencia de problemas, sino ser guiados y cuidados por el Señor en medio del proceso. Eso es la felicidad. No hay algo que me alegre más. Yo me acuerdo de esto. Y creo que cuando estábamos en Maturana una vez lo testifiqué. Estaba en el colegio, me recuerdo, yo tengo como muchas lagunas y muchos, no tengo como memoria para atrás. ¿A alguien le pasa lo mismo? Como de los 15 me empiezo a acordar. Yo dije, habré sido muy reventado cuando niño, no sé. Pero la cosa es que no me acuerdo como de los 15 hacia atrás. Pero tengo un recuerdo, como un chispazo, y me acuerdo en el colegio. Y me acuerdo que llegó el momento de salir de clases y estaban todos ahí en la entrada del colegio y todos los papás retirando a sus niños y yo ahí. Y comencé a ver cómo los niños, mis compañeros, los papás los retiraban y mi papá no llegaba. Y me recuerdo haberme sentido abandonado. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Sí. ¿Te pasó con Andrés? No. Pero me recuerdo no haberme sentido como en peligro. Y de pronto, no sé cómo, este es el recuerdo que tengo. Quizás como niño lo magnifiqué, este recuerdo. Entonces tiene como una connotación casi de Marvel, ¿me entiendes? Porque era un niño, cabrón chico. Y de repente veo en el fondo a mi papá y veo que todo lo demás como que perdió nitidez y solo lo veía a él. Y yo corrí. Yo sentía que corría, pero era como, yo creo que era como de aquí a donde estaba Jerko más o menos. Pero yo sentí que eran kilómetros y corría y cuando llegó un momento yo salté y me colgué en los brazos de mi papá y me sentí a salvo. Y me dejó de importar que no me llegó a buscar a tiempo, me importó que él estaba. Adorar al Señor no es que Él te responda cuando tú lo quieres, es que sepas que al final de todo Él nunca se va a ir. A veces la respuesta del Señor tarda para nosotros. Tarda en responder para nosotros. Él no tarda, Él no llega tarde, Él es perfecto. Pero para nosotros quisiéramos una respuesta ya. No, y siempre lo ejemplifico con el tema del patio de comida. Tú vas y se demoran, no sé, 3 minutos, 5 minutos, tú sientes que se demoraron mucho. Pero resulta que Dios
no tiene un plato rápido, una comida rápida para ti. Dios tiene una comida gourmet para ti, con detalles, con sabores, pero tienes que esperarlo y sentarte a esperar, como dice el Salmo 40, pacientemente esperar a Jehová, y Él ya te oyó y te va a sacar de donde estás, pero para eso tienes que esperar y no confiar en tu fuerza, sino esperar a papá. Pero para confiar en papá, todas las demás imágenes deben borrarse. Todo lo que para ti es seguro debe morir. Hay personas acá y hay testimonios de personas que se empezaron a congregar y hay cosas seguras que se empezaron a ir. ¿Y sabe por qué? Porque quizás eso no venía de parte de Dios. Y ahora Dios te está preparando para recibir lo que Él te quiere dar a ti. Y lo del Señor es más abundante. Escucha, en cantidad, ¿sabes lo que significa en las manos de Jesús 5 panes y 2 peces? Yo no sé si estás entendiendo, pero adorar al Señor en espíritu es tener la convicción que tuvo Jesús de que aún después de ser enviado a la tierra para salvar a una humanidad y padecer por nosotros, Él sabía que la voluntad del Padre es buena, es agradable y perfecta, y que la muerte era parte del proceso, pues sin muerte no hay resurrección, sin muerte no hay milagro. ¿Alguien lo está entendiendo? Entonces lo tuyo debe ser una adoración en espíritu, porque tu carne se va a doler, tu carne va a flaquear, ¿sí? Tu carne se va a entristecer, tu carne. Por eso la adoración tiene que ser en espíritu, porque nadie puede matar el espíritu. Es que mi salud, mi ánimo, mis fuerzas, mi energía, querido, eso es tu carne, y tu carne va y viene, pero tu espíritu nada lo puede matar. Tu espíritu prevalece, tu espíritu tiene más energía, y mientras el hombre externo, dice Pablo, se va desgastando, tu hombre interno se va rejuveneciendo. Para eso tu adoración tiene que ser en espíritu. Tu espíritu debe anhelar el espíritu del Señor. Si tú adoras al Señor por lo que Él te da, por la sanidad que Él te dio, por la salud, ¿qué va a pasar cuando no la tengas? Y yo siempre te explico sobre Lázaro. Lázaro murió una vez, Jesús llora, lo ve, lo invita a salir fuera, pero el desgraciado murió 2 veces. Murió 2 veces. Lázaro murió 2 veces. Porque querido, lo que quedó para siempre en Lázaro es lo que Jesús hizo en su vida. Su cuerpo va a morir. Su cuerpo iba a morir nuevamente. Todos nosotros en algún momento vamos a partir. Y cuando llegue el final de los días, lo correcto es saber dónde edificamos nuestro espíritu. No podemos evaluar la bondad de Dios por la sanidad, porque a veces Dios nos sana y Él sigue siendo bueno. No podemos evaluar al Señor por nuestras finanzas, porque a veces no las tenemos y Él sigue siendo bueno. ¿Alguien me va entendiendo el punto? Podemos ejemplificar que confiar en Dios es como el sol. Si solo crees en el sol cuando lo ves, entonces nunca vas a salir de la noche. ¿Alguien lo entendió? Porque te lo puedo explicar más claramente. Si yo creo en el Señor solamente cuando veo su milagro, entonces dejo de creer en Él cuando no vea la respuesta. Pero creer en el Señor es mucho más que ver. Pues su palabra en Mateo capítulo 5 dice que bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Y una bienaventuranza es una bendición enorme que Dios envía, porque son aquellas personas que Dios busca. Dios busca que no le pongas tanta traba, tanto cuestionamiento, queridos. Hoy día mi hija, ¿dónde está mi hija? Dios te bendiga, hija. Esa chiquitita que está ahí, sí. Y me dice, papá, mira,
porque vimos un código QR en una iglesia y le echamos un vistazo en Estados Unidos, porque ella quiere estudiar allá. Y resulta que empezamos a ver como la aplicación para asistir, y era como interminable. Así como, te faltaba así como qué grupo de sangre, cuánto gana anualmente. Y todo, era enorme. Y la aplicación y seguía y seguía y seguía. Nosotros te ponemos confirme la asistencia y es sí o no. Era el mismo formato, pero extenso, pero no terminaba nunca. Y yo lo primero que pensé es como, ni Jesús se atrevió tanto, mano. Jesús era como, ven, sígueme. ¿Ok? Como, ¿qué currículum te va a pedir a él si él te conoce entero? ¿Qué currículum te va a pedir? ¿Qué le interesa a Dios de ti? Si él sabe que tiene más números rojos que azules. ¿Qué cosa Dios quiere de ti? Si viste lo que hace con 5 panes y 2 peces con una oración. ¿Qué quiere Dios de ti? Que le adores en espíritu. Nada más. Porque el mismo espíritu que operaba en Jesús opera en aquel que deja de pedirle currículum al Señor. Señor, a ver, pero necesito una muestra. Si tú eres real, querido, todavía estamos en esa. Si tú eres real. Yo vi un testimonio de un pastor que fue a evangelizar una iglesia, a una ciudad, y me decía que otra persona le había testificado que si Dios era real, que saliera él con short, con un calcetín rojo y uno negro. Y todavía estamos probando al Señor. Después de todo o sea, aquí el que menos sabe, por lo menos el que lleva menos tiempo, cualquiera, el que lleva menos tiempo creyendo, tiene por lo menos un milagro. Y todavía seguimos probando. Señora, si tú eres real, hermano, Dios quiere que nosotros seamos reales. Hasta la muerte. Brr. Dios quiere que tú seas real. Dios quiere que tú seas real. De verdad. Dios, de verdad. Que Dios no quiere nada de ti, sino que seas tú. Y tu esencia no está en cómo te ves. Tu esencia no está en cómo te vistes. Alguien me está poniendo demasiada atención que no me responde ni amén. Necesito que me pongas atención para que... ¿Dónde están los que meten bulla? Necesito gente que meta bulla acá adelante, mano. No, te prometo, se me van para atrás los bulliciosos, tienen que meterse acá, porque el otro me mira con cara como que lo estoy retando. Quiero decirte algo de verdad para que salgas bendecido. De verdad, quiero decirte que Dios no necesita nada de ti. Porque todo lo que necesite Dios lo va a suplir. Pero qué hipócritas seríamos que recibamos la bendición habiendo dudado de Él. O sea, querido, yo quiero darle gracias a Dios. Yo he sido súper bendecido por el Señor. Eso no significa que he recibido todo lo que he querido. Pero te prometo que nunca me ha faltado lo que he necesitado. Yo no creo en el Señor solamente cuando Él responde. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para que siga creyendo aunque no vea nada. Porque mi espíritu sabe que el Señor vive. Mi espíritu sabe, mis ojos no ven. ¿Sí? Mis ojos no ven, mis manos no pueden sentir al Señor. Y no puedo evaluar cuántas bendiciones, porque ya dejé de contar todas las bendiciones que Dios nos da, que nosotros normalizamos, como respirar, ¿no? Como despertar en la mañana, con molestia porque es lunes, pero despiertas, ¿no? Verle tu cara al jefe, a la jefa. Ojalá fuéramos ese tipo de iglesia que te profetiza ser jefe al tiro, ¿no? Pero tienes que pactar sus 500 luquitas. Así que mejor no. Ven a pactar tu milagro. Señor. Pero hay gente que lo hace, bueno. A las iglesias malas les va mucho. No. Pero hay un salmo que dice que parece que al malo le va bien. Pero parece que le va bien. Pero a los hijos de Dios siempre les va bien. Aunque no lo parezca.
Hay veces que nosotros pensamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me falta esto? Porque no te falta nada, hermano. No te falta nada mientras respires, Dios te cuida. Por tanto, no podemos creer en el Señor cuando nuestra carne se digne a creerle. Nuestro espíritu debe someter a nuestra carne y decirle que nosotros le adoramos al Señor en espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Mientras Jesús estuvo en la tierra, se le adoró, se le buscó, se le creyó, ¿verdad? Estuvo en la carne y sus discípulos caminaron con él. Gente recibió milagros de su mano directa. Pero ahora dice su palabra que Dios es espíritu y no se le puede adorar en la carne. Se le tiene que adorar en espíritu. Cualquier conflicto que tengas, tu espíritu tiene que creer que Dios ya lo resolvió. No que Dios lo va a resolver. Querido, cierra tus ojos un momento. No he terminado todavía, pero cierra tus ojos un momento y eleva tu espíritu en el nombre de Jesús y dile, Señor, yo sé que tú ya resolviste esto. Sea cual sea tu preocupación, sea tu familia, tu trabajo, seas tú, sea un pariente, lo que sea, tú dile, que tu espíritu hable, no tu boca solamente, sino tu espíritu. Dile, Señor, tú ya resolviste esto, tú ya lo resolviste. Tú ya tienes todo bajo control. En tu mano está todo, Señor. Tú sostienes el sol donde está y no se cae este planeta porque tu voz así lo dijo y tu voz ha dicho también que tú tienes cuidado de mí. No abras tus ojos hasta que tengas la convicción de que Dios, que ese espíritu, recibió tu oración en el espíritu. Y comienza a recibir la paz del Señor. Dios tiene todo bajo control. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Tu carne tiene que renunciar. Es decir, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Pero mi espíritu hoy día está más fuerte que nunca. Y en el espíritu yo creo que Dios ya resolvió cualquier cosa. ¿Lo crees? Amén. Los filtros son una mentira. Una mentira que normalizamos. ¿Verdad? Depende del teléfono que tengas, debes tener tu filtro preferido. ¿Alguien tiene un filtro preferido? Para historias, para selfie. Ya te dije la semana pasada que no nos presentamos tal cual somos porque nadie te mira desde arriba, pero tú pones el teléfono aquí. ¿No? Y lo pones ahí y con un ángulo específico, pero tú no eres así. Porque los filtros son para falsear una realidad. ¿Correcto? Los filtros son una mentira. Estoy condenando Instagram, no, ni nada, no, ocúpalo nomás libremente. Pero la pregunta sería hermosa que tú respondieras: si Pablo estuviera en este tiempo, ¿cómo ocuparía las redes sociales? Te lo dejo ahí. Porque a veces, no, claro, si en ese tiempo se escribían cartas para ¿cómo Pablo usaría Instagram, TikTok, Facebook? Ahí puedes tú evaluar si estás ocupando bien o no tus redes sociales. Pero resulta que si en los filtros falsean una verdad, entonces lo que Dios quiere es que dejemos de operar desde la mentira y le adoremos desde la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También dice la Biblia que si el Hijo os libertare, refiriéndose a Jesús, seréis verdaderamente libres. Pero algunos se han sentido libres o siempre te has sentido libre adorando al Señor. Ahora yo quiero decir también que las veces que no te has sentido libre, no es Dios el que te encadena. De hecho, Dios mandó a Jesús para que fueses libre, para que dejes de vivir como esclavo. Pero tú y yo hemos sido esclavos para algunas cosas. Esclavos al trabajo, esclavos a la posición, esclavos a un formato. De hecho, a mucha gente al principio se espantaba un poco por el formato de iglesia que tenemos, el color de la iglesia, y resulta que no hay colores santos y colores pecadores. Los santos y los pecadores son los seres humanos. Alguien diga amén a eso.
No hay canciones más santas que otras. La canción más diabólica es la que tú cantas y no la crees. Eso es del diablo, ¿no? Por eso, ojo con estar diciéndole al Señor cosas que no son ciertas. Porque Dios te la va a cobrar. Señor, heme aquí. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Recuerdan a Adán y Eva? Y dice, ¿y dónde están? No, que nosotros nos vimos desnudos y nos fuimos a tapar. ¿Y quién les enseñó? Yo no se lo enseñé. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó a andar pelando? Alguien siga al hermano ahí. Ay. Porque no, Dios no te lo enseñó. Y esta iglesia tampoco. ¿Quién te enseñó a preocuparte de más? Dios no te enseñó eso. Ni acá en esta iglesia tampoco. ¿Quién te enseñó a huir? Dios no te lo enseñó. Y en esta iglesia tampoco. Pero hay un padre que es el padre de mentiras. Y sus hijos son hijos de mentira. O sea, ¿significa que los hijos no son de él? ¿No? ¿Son hijos de mentira? No, ¿alguien entendió eso? Pero yo quiero explicarte lo siguiente, brevemente. Si el padre de mentira está operando en este momento, en este mundo, su estrategia no es la verdad. Y quiero contar un testimonio, y debía haber hablado con la hermana Angélica antes, pero lo voy a decir porque, bueno, ya lo dije. De repente me llama y me dice, pastor, no, si es bueno, es bueno. Hermana, ella es chinita y abrió la primera vez que le veo los ojos. Es chinita y me, pastor. Y me llama, pastor, ¿sabe qué? Del colegio de Emanuel, la siguiente, y empieza a relatarme todo lo que habían dicho de Emanuel en el colegio. Y después yo hice una pausa y me dice, y sigue hablando. Y cuando me toca hablar le digo, ¿sabes qué, hermana? No me cuadra. No me cuadra el comportamiento que te dicen en el colegio, como que él anda pegando a los niños y se porta mal. No me cuadra, porque desde que está aquí nunca le ha pegado a un niño. Y así como que se porte mal, alguien nota que se porta mal. Entonces no me cuadra. Y de repente la hermana así como, pastor, tenéis razón. No me cuadra. ¿Sabes por qué? Porque el peor error de los hijos de Dios es que lo primero que te dicen lo crees al tiro. Y de repente, claro, le objetivizo este tema y como, o sea, es un niño que se espera. Se va a mover de allá para acá, pero mal y que sea agresivo. O sea, no me cuadra, como tampoco me cuadra que tú pienses que naciste para sufrir.